Estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad. Hemos tenido recientemente un fin de semana con múltiples homicidios concentrados principalmente en la región metropolitana. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se combate el crimen organizado? Pareciera que ya se pierde la paciencia, incluso por parte de algunos miembros del oficialismo. Vamos a estar conversando de este desafío junto al senador de la Democracia Cristiana, presidente también de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Cómo está? Y senador Iván Flores. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Bárbara, muy bien, con un día precioso en Valdivia, helado, pero muy bien. Días muy fríos que también se extienden a la región metropolitana. Y senador, tenemos una noticia que nos ha dejado todos un poco conmocionados, a propósito también de los temas de seguridad. Resulta que la Fiscalía reveló que el arma que se había utilizado en el robo bien bullado de Brinks, que ocurrió hace unos días, había sido utilizada en el ataque a la comitiva de la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, en Temucuicui. ¿Qué le parece? Bueno, esto comienza a establecer relaciones orgánicas entre instituciones organizaciones que habían venido cometiendo actos terroristas, ¿no? Eh, y la huella del arma, la huella digital del arma es algo absolutamente necesario. Te aprovecho de comentar que estoy trabajando un proyecto exactamente sobre eso. Independientemente de los laboratorios balísticos que hoy día se requieren distribuir en las regiones, o no solamente en la metropolitana, sino que en las regiones, para que justamente podamos tener una trazabilidad del arma. Hay algunas necesidades que resolver respecto a eso. Dicho lo anterior, y en algo que tenemos que avanzar, el hecho de que haya habido una liga entre armas utilizadas, se supone, en cuestiones reivindicatorias de organizaciones que son violentas dentro de un proceso de reivindicación que muchos compartimos, pero que no apuntan hacia la solución violenta, ahora cometiendo un delito de esta naturaleza es más que preocupante. Pero no es sorprendente porque las organizaciones terroristas sabemos que están ligadas al narcotráfico, sabemos que están ligadas al crimen organizado, ¿no? De alguna parte sale la plata, y no solamente de los cultivos de algunas drogas como marihuana que está ocurriendo en distintas partes del territorio nacional, incluyendo estas tres comunas donde se concentra la violencia rural de la región de la Araucanía y Biobío particularmente, sino que además el narcotráfico penetra a distintas organizaciones con tal de eh, complicar la presencia del Estado y de las instituciones del Estado. Y una de las cuestiones que preocupa a Bárbara, y lo conversábamos ayer en otro programa, es esto de la favelización que empieza a ocurrir en Chile. Cuando uno revisa, Bárbara, para atrás, lo que ha venido ocurriendo, y esto me tocó exponerlo hace unos días atrás en un encuentro con dirigentes sociales y instituciones en mi región, y uno ve cómo funcionan estas organizaciones, como por ejemplo el Tren de Aragua y otras. Uno ve cómo han venido acompañando el flujo migratorio, capturando gente en el recorrido, extorsionando gente en el recorrido o capturándolos en origen. Y entre medio toda una serie de MIPIMES que se empiezan a organizar. Cuando llegan al territorio con nuevos soldados, con gente cooptada o capturada, como para poder ejercer trata laboral o comercio laboral de personas o comercio sexual de mujeres particularmente y también de niñas, uno ve cómo van copando el territorio. Y la favelización es de algo que hablábamos en un proyecto que presentamos con la senadora Bodanovich ayer, eh, para poder generar una fuerza de tarea operativa, no solamente estas montones de reuniones, mesas y comisiones, sino que una institucionalidad operativa que obligue a las policías a compartir la información, que obligue al Ministerio Público a compartir, ¿te fijas? Para poder ir dando respuesta a este tipo de problemas particularmente que son las organizaciones criminales. Ahora, en este caso en particular, que yo le mencionaba, esta arma utilizada en el asalto, en el robo espectacular de Brinks, no solo había sido usada en la comitiva, en el ataque a la comitiva de la ministra Siches, sino que también en otros delitos de la macrozona sur. Entonces, esto deja en evidencia una cosa que se dice a cada rato, que acá no estamos combatiendo necesariamente con grupos que defienden una causa mapuche, sino más bien No, con mafias criminales, crimen organizado, que eventualmente se escudan en esta causa, ¿no? Pero que tratan de operar en esta zona con total impunidad. los grupos terroristas y las organizaciones criminales que ejercen el crimen organizado
lo que hacen es penetrar la cotidianidad de las instituciones. Por lo tanto, no es para nada sorprendente que utilicen la chapa de alguna organización mapuche o que utilicen la chapa de un campamento de viviendas, que son gente que no tiene otra alternativa y se instala como puede. Y vuelvo a lo que te decía recién respecto de la favelización. Las favelas en Brasil fueron revisadas, fueron estudiadas y tienen un comportamiento que obligó a Brasil como país a tener que enfrentarlas de una manera muy particular porque el Estado había sido desplazado y reemplazado por organizaciones que prestaban servicio, ¿no? Prestaban servicio de seguridad, prestaban servicio de salud, prestaban distintos servicios a manera de poder acercarse a una comunidad que a su vez los protegía y por tanto constituían como un pequeño Estado dentro del Estado, ¿te fijas? En donde no entraba ni siquiera la policía, hasta que tuvieron que entrar. Esta favelización que ya ha aparecido en algunos campamentos organizados por el crimen organizado, ojo, ¿eh? Hay algunas tomas en el norte grande de Chile en que se han propiciado, se han ordenado, se han llevado familias, se han facilitado las cosas para que se instalen, es porque dentro de eso se protege. Y el hecho de que estén apareciendo armas para cometer distintos tipos de delitos es porque están utilizando a distintos tipos de organizaciones. Ahora, eso no quita para nada la gravedad de que tengamos en la macrozona sur organizaciones como la Resistencia Mapuche, que es una de las más violentas, y otras, dos o tres más, que son algunos de, descolgados de Temocuicuy o descolgados de otras organizaciones que se rehacen, probablemente sean pocos, pero son súper violentos. Mira, el asesinato de estos tres carabineros es muy delicado porque no solamente significa la tortura, el asesinato, la posterior quema y traslado de los carabineros, sino que significa una premeditación y un plan muy bien urdido. O sea, gente, aparentemente de lo que se sabe, la investigación sigue siendo secreta, pero hasta donde se sabe, y que ha sido público, por eso lo digo, vehículos circulando en la zona, verificando el estado, se sabía a la hora que iban a llegar para hacer un chequeo de arresto domiciliario, supieron cómo bajarlo, supieron cómo actuar, en fin. Eso no lo hace cualquiera, no lo hace un delincuente común, eso lo hace una organización que tiene la capacidad de planear, con un poder de fuego que es brutal. ¿Qué le parecen las críticas al Ejecutivo? De hecho, aquí hay una división incluso dentro del oficialismo, sí división, pero al menos crítica o un fuego amigo. La presidenta del Partido Socialista hace un llamado a una acción más concreta, ya basta de reuniones, ya están aburridas de reuniones. La ministra Vallejo defiende el gobierno, defiende al presidente. Por otro lado, el subsecretario Monsalve reconoce que no, de verdad no han podido frenar los asesinatos, tal como hemos visto, que en realidad sería de alguna manera como tapar el sol con un dedo si es una cosa objetiva. ¿Cómo lo ve usted? El compromiso de verdad del gobierno y la efectividad de las cosas que están haciendo. Mira, estaba leyendo las declaraciones del presidente hoy día en la mañana temprano, en un acto en región. Eh, y yo creo que el presidente tiene razón a medias. Tiene razón cuando dice que la verdad es que la pelea no debe ser entre el gobierno y la UDI, entre el gobierno y algunos parlamentarios del oficialismo, sino que la pelea es contra la delincuencia. Bien, hasta ahí bien. Sin embargo, hay incomodidad dentro, no solamente de la oposición, porque les compete, ¿no? Sino que dentro del oficialismo, porque eh, creo yo que todavía falta abrir mucho más puentes entre el gobierno y el oficialismo, tanto el partidario como, en este caso, los parlamentarios. Cuando digo esto, digo de una relación mucho más abierta, mucho más permeable a poder hacer un intercambio de opiniones que finalmente terminen en mejores acuerdos. Y no digo acuerdos políticos, sino que acuerdos operativos. Cuando el ministro Elizalde critica el actual de algunas comisiones para poder apurar el fast track de seguridad, cuando el propio gobierno a través de distintos personajes critican al Congreso Nacional por la lentitud no sé qué, uno debe aclarar esto y muchas veces se ve como que uno está criticando al gobierno por criticarle y no es así, porque para bailar tango se necesitan dos y bien afiatados y esos dos bien afiatados no se ven, particularmente con la dirección de presupuesto
Porque una cosa es que nosotros podemos apurar las leyes, como por ejemplo hicimos la reforma constitucional para crear una fiscalía suprarregional. Eso fue el año pasado, Bárbara. Y todavía no se resuelve que el Ministerio de Hacienda ponga los recursos para poder efectivamente hacer estas 4 macrozonas en donde van a haber 4 fiscales suprarregionales para poder trabajar el crimen organizado. No está. Y si no está esa plata, no está. Entonces, nosotros podemos avanzar mucho en materia legal, pero si el gobierno no le coloca los recursos financieros para poder equipar, para poder capacitar, para poder ampliar las plantas, para poder mejorar las plantas, ¿se fija? Para poder colocarle la tecnología adecuada a las policías, a ambas, esta cuestión no camina por muchas leyes que tengamos. Y por otro lado, Bárbara, el proyecto de inteligencia, el que mejora el sistema de inteligencia, y esto es, ojo, la piedra fundamental de cualquier intento de combate de verdad contundente al crimen organizado. Montar un sistema de inteligencia no es rápido ni es barato, pero es absolutamente indispensable. Y mientras tanto eso se hace, porque hay que decirlo con todas sus letras, el proyecto de mejora del Sistema Nacional de Inteligencia que presentó el gobierno hace harto rato, el gobierno anterior, y este otro con algunas modificaciones, era muy recontra malo. Y hoy día todavía ese proyecto no está completo, lo han ido presentando por capítulo. Entonces los diputados, yo he conversado con ellos, me dicen, pero ¿cómo hacemos aquí? Si vienen presentando un pedacito, ¿dónde vemos el contexto general? Lo mismo que la discusión de hace años atrás respecto de la reforma educacional, que se iba presentando por parte. Entonces uno decía, bueno, cada uno es una pieza de un puzzle, ¿por qué no nos muestran la foto del puzzle completa para ver si tiene coherencia, para ver si tiene conversación entre las distintas partes? Y hoy día con el sistema de inteligencia lo mismo. Entonces, Bárbara, aquí hay un tema que es muy fundamental, que lo hemos dicho en todos los tonos y todavía no tenemos respuesta. Colóquenle recursos a la Agencia Nacional de Inteligencia. Tienen la capacidad, tienen la preparación, pero siguen siendo los mismos 150 funcionarios de hace 20 años. Entonces, coloquen Senador, la plata ya en e- a la ANI. Mientras tanto, se hacen los debates conceptuales de un proyecto de ley mejor. ahora, a propósito de ese debate, y también a propósito, a raíz de los dichos de la presidenta del Partido Socialista respecto a que menos reuniones, más acción, Sí. la vocera pide más sentido de responsabilidad. ¿Qué le parece? Porque esto de alguna manera, la vocera nos decía que esta situación es mucho menos grave que la de los países vecinos, ahora dice que el gobierno está trabajando muy activamente. ¿Le está tratando de bajar el perfil o está tratando de irresponsable a alguien que plantea que de verdad que hay que hacer algo más urgente? Porque dice, a veces se cae en creer que hay soluciones que son milagrosas, dice el ministro Vallejo. Yo creo que no solamente el fuego amigo pudieran algunos pensar que viene de afuera hacia adentro del gobierno, a veces viene del gobierno hacia otros poderes del Estado. Creo que la senadora Bodanovich apuntó a una realidad que no es posible disimular. Cuando dice, mira, no más mesas, no más reuniones, ¿por qué no nos ponemos a discutir cómo vamos a enfrentar lo que nos está pasando en materia de crimen organizado, particularmente cómo renovamos instituciones, cómo fortalecemos las instituciones? Si cuando estamos mirando las cifras preliminares de la ley de presupuesto, y vuelvo al punto, la Agencia Nacional de Inteligencia no tiene aumento, vamos a seguir en la misma. O sea, estamos todos hablando de la necesidad de tener un sistema de inteligencia y no le ponemos ni un peso más a la única agencia que hoy día tenemos y que necesita ser fortalecida. Entonces le encuentro toda la razón a la ministra Boano. Y respecto de lo que hace la ministra Vallejo, mira, yo le diría lo siguiente a la ministra: menos escudería y un poquito más de sentido de realidad. Aquí, si el gobierno tiene una falta, debe reconocerse esa falta, conversemos la falta y veamos cómo ayudamos entre todos. Pero aquí todo pasa por la parte más estrecha del embudo que se llama DIPRES. La dirección de presupuesto no puede convertirse en la piedra de tope, ¿no? En el tapón que inhibe el tener que generar ejecuciones desde el gobierno como respuesta al crimen organizado, para no tener que esperar todo el avance de una serie de baterías legales que la estamos trabajando a full, Barba. Tenemos 5 proyectos en simultáneo. Mira, la próxima semana vamos a votar los narcofunerales. Vamos a votar los proyectos que tienen que ver con robo de minerales y estos asaltan los trenes. Estamos legislando en eso. Estamos votando ya el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, porque también se mejoró y está saliendo un buen proyecto. Estamos votando
Espero ya esta semana terminar el plazo para las indicaciones para las reglas de uso de la fuerza. O sea, suma y sigue. O sea, desde el punto de vista legislativo, nadie nos podría reclamar que no estamos haciendo la pega. Al revés, estamos trabajando en simultáneo cinco o incluso más proyectos porque seguimos produciendo proyectos. Bueno, y en esto yo le diría un poquitito más de humildad al gobierno, un poquito más de sentido de compañerismo con el Congreso Nacional y un sentido de realidad respecto a lo que ha dicho la vocería de entender que su propia gente le está pidiendo una mayor capacidad de coordinación a su interior. Yo creo que el presidente de la República ha hecho bien cuando hace un llamado a la unidad, pero eso tiene que reflejarse en los demás, pues, no solamente en la actitud del presidente, que yo comparto, por lo demás es un Ahora, hecho. es como que el gobierno estuviera a la defensiva porque, me imagino, no estoy en la cabeza de la senadora Bodanovich, pero claramente acá la idea más que criticar al gobierno es una medida, un llamado desesperado a que haya más acciones, a que se hagan más cosas. En ningún caso es decir, este gobierno no está haciendo nada, pero falta, sea lo que sea que está haciendo, todavía falta y el gobierno pareciera que insisten en decirnos la situación no es tan grave. Mira, es tan complejo esto, Bárbara, que el día de ayer, junto con la senadora Bodanovich y el senador Quintana, ojo, dos oficialistas, y en mi caso, que no soy del oficialismo, pero tampoco soy de derecha, y presido la Comisión de Seguridad, presentamos un proyecto para, para crear, y esto no es seguir creando instituciones, es armar una fuerza de tarea. Y una fuerza de tarea significa, a ver, aquí tenemos un propósito, tenemos un objetivo que hay que definir. Ojo, a veces el objetivo cuando no está claro, como decían los antiguos romanos, Bárbara, si uno no tiene claro al puerto a dónde llegar, ningún viento te sirve. Las velas se podrán hinchar, pero empiezan a navegar en sí. Y en ese contexto, entonces, la necesidad de crear una fuerza de tarea que obligue bajo un mando que tiene que ser el Ejecutivo, obligue a las policías a compartir la información, obligue al Ministerio Público, que si bien es cierto es autónomo, se integre a una fuerza de tarea donde se comprometa a compartir información, en donde el equipamiento vaya parejo para todos, en donde el rol diferenciado de unos y otros no compitan. O sea, hoy día la policía de investigaciones es la que tiene que investigar los crímenes cometidos. La policía de carabineros tiene que prevenir más que investigar, para eso está la otra policía. Entonces, ¿hasta cuándo se dejan de competir? Las policías deben tener un rol diferenciado. Carabinero está para hacer la prevención, el trabajo con la comunidad, la presencia en el barrio, el combate directo a el delito que se está cometiendo por cometer. Entonces, concéntrense en eso. No se diluyan en investigar los crímenes cuando para eso está la policía de investigaciones y para eso necesitan colocarle plata a la PDI también. Eso, que es tan simple de decir, Bárbara, y tan lógico de comprender, hoy día no se está haciendo. No se está haciendo. Las policías están compitiendo entre sí. Por otro lado, hacen que la PDI salga a hacer rondas preventivas. Si no es su rol, pues. El rol de la PDI es investigar los delitos cometidos. El rol de la policía de carabineros es prevenir y estar en los lugares críticos para justamente prevenir el delito y combatir el delito, y en la primera búsqueda. Entonces, pucha, alguien tiene que ordenar. Por esa razón propusimos esta fuerza tarea, para que sea no Senador, solamente una coordinación estratégica, que sea operativa y que faculte al presidente de la República, incluyendo la convocatoria de las Fuerzas Armadas si fuera necesario, para este tipo de cosas. pero nos queda muy poquito tiempo, pero agendaron una sesión justamente en la Comisión de Seguridad en Arica, donde Sí. van a presentar justamente tramitar estos proyectos que usted nos mencionaba. Arica, que además hay que agregarle el tema migratorio. Bueno, seguimos teniendo las fronteras abiertas, Bárbara, y eso está extremadamente preocupante. Por esa razón, hace ya un par de meses he venido insistiendo en la creación de una comisión unida, tal como la tenemos para la macrozona sur, en donde funciona defensa y seguridad juntos, y cada 15 días nos reunimos con las dos ministras del Interior, de Defensa, con los mandos de las policías, con los grupos de inteligencia, para saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falta hacer para poder apoyar, te fijas, en la macrozona sur, particularmente con el tema del crimen organizado. Pero mucho más grave, mucho más complejo, mucho más amplio es lo que pasa en la macrozona norte, y constituimos la Comisión Unida, ahora no con defensa, sino que con relaciones exteriores, porque es un problema de frontera. Seguimos teniendo 1000 kilómetros, 800 con Bolivia, casi 200 con Perú, de frontera muy abierta, y seguimos teniendo a las Fuerzas Armadas acotadas, se fija, sin tener todavía definidas las reglas de uso de la fuerza. Le estamos pidiendo a todos que sumemos
la mayor voluntad para aprobarlo rápido y de hecho entonces por esa frontera se nos está pasando de todo. Contrabando de personas, contrabando de dinero, contrabando de armas, contrabando de drogas, las lícitas y las ilícitas, porque entra alcohol, entra tabaco, entra lo que tú quieras por la frontera. Se han generado MIPYME por montones a raíz de esto. Por esa razón, en esta oportunidad vamos a sesionar como comisión de seguridad que ya estaba programada hacía un mes y vamos además a legislar allá. Nos vamos a reunir con todas las autoridades, nos vamos a reunir con distintos gremios, vamos a escuchar a las uniones comunales de Junta de Vecinos. Entre todos vamos a ir recogiendo ideas, tanto para legislativas como para decírselo al gobierno también. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. En solo un par de segundos, Reforma Pensiones, se hizo un acuerdo, se acordó tramitar rápidamente antes del receso legislativo. Hemos visto ahora críticas, fuego amigo, fuego enemigo, fuego al frente. ¿Ha visto que se complica o ya eso está listo para ¿Cuál, avanzar? Bárbara? Reforma ¿Cuál? Pensiones, Ah, pucha, a ver, yo creo que hubo avance, ¿eh? Yo ya. creo que independientemente de las posturas que están teniendo los dos bloques, el oficialismo y la oposición, yo creo que el solo hecho que se haya firmado un protocolo para que en enero, primero que lo hayamos votado en general, eso ya es un avance. O sea, por fin se acordó la idea de legislar. Era inconcebible, Bárbara, que ni siquiera hubiésemos podido avanzar a la idea de legislar. Se oponía a la idea de legislar. Bueno, ya tenemos la idea de legislar aprobado. Hay una fecha que es No, no la han enero para aprobado. tener una Quedaron propuesta de de qué hacer. aprobarla cuando tengan más contenido claro que aprobar. Sí, sí, pero bueno, se sigue Los trabajando, pero acuerdos ya no dimos son un buen acuerdos. paso. Ya. Dimos un buen paso. Yo espero que sigamos Senador, avanzando. muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Bárbara. Buen día también. Igualmente. Lo dejamos invitado a que sigan con nosotros aquí en emol.com.